Hola, ¿qué tal chicos? Espero que estén muy bien. Como ya sabrán, hemos estado revisando algunos temas en plataforma acerca de la contaminación, tanto atmosférica como del suelo, como del agua, que fueron justamente los temas anteriores que ustedes estuvieron revisando. Incluso ya hicimos una especie de foro para poder hablar sobre toda esta problemática y contaminantes actuales. Sí, sin embargo, pues todos estos contaminantes al final de cuentas van a estar afectando una cosa en particular, que es la biodiversidad. Por lo tanto, en esta clase, el tema que vamos a tratar son implicaciones que se presentan en la biodiversidad. Las competencias que trabajaremos en esta clase son estas dos. Dentro de las disciplinares básicas trabajaremos la uno de ciencias experimentales, que es establecer la interrelación entre la ciencia y la tecnología, la sociedad y el ambiente en contextos históricos y sociales específicos, mientras que dentro de las disciplinares extendidas trabajaremos la de las ciencias experimentales número uno, que es valorar de forma crítica y responsable los beneficios y riesgos que trae consigo el desarrollo de la ciencia y la aplicación de la tecnología en un contexto histórico-social para dar solución a problemas. Pues bien, el propósito de la clase será que ustedes puedan identificar las causas principales de la pérdida de biodiversidad. Para poder iniciar, me gustaría que escribieran en su cuaderno estas dos preguntas: ¿qué es para ti una implicación y qué es biodiversidad? En 5 minutos ustedes van a poder escribir sus respuestas para poderlas compartir. En este caso, en la modalidad virtual, solamente esas respuestas pues me las van a enviar a mí. Pues bien, una vez que ustedes pudieron reflexionar acerca sobre qué es la implicación y qué es la biodiversidad, me gustaría comenzar un poco abundando acerca de este tema, para que ustedes puedan entender los conceptos básicos de qué es biodiversidad y ustedes mismos puedan construir un bosquejo de cómo el hombre puede estar afectando esta biodiversidad. Pues bien, si buscamos la definición de biodiversidad, nos diría que es la diversidad que existe en relación a los seres vivos en un espacio geográfico determinado. En este sentido, pues el concepto formal de biodiversidad es que es la diversidad de los organismos vivos presentes en un área determinada. Como podemos ver en la imagen, México es un país megadiverso. De hecho, se ha considerado que es uno de los países más megadiversos del mundo. Si se fijan, es rico en flora, en fauna, en vegetación, y no solamente en flora y fauna terrestre, sino que también vemos la presencia de muchos animales marinos. Sobre todo nosotros tenemos la segunda barrera más grande de coral que existe en el mundo. La primera está en Australia. No sé si llegaron a ver la película de Nemo, que salía Nemo en una barrera de coral en Sydney. Pues bien, esa es la primera, la más grande del mundo, mientras que la segunda más grande del mundo la tenemos en las playas de México, específicamente en Cancún y toda esa zona de la Ribera Maya. Por eso es muy importante cuidar y preservar esa zona. Para poder medir la biodiversidad necesitamos diferentes parámetros matemáticos. Uno de ellos es la riqueza, que nos dice cuántas especies están coexistiendo en un lugar determinado. ¿Sí? Otro de ellos es la abundancia relativa, que nos indica cuántos organismos de una determinada especie están cohabitando en un espacio. Entonces, si se fijan, un lugar rico en biodiversidad puede tener muchas especies y de esas especies muchos organismos que la están componiendo. De igual manera, vemos que otro parámetro matemático es la distribución en el espacio. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se están organizando todas las especies a lo largo de un paisaje geográfico? Si ustedes recuerdan en las primeras clases que tuvimos, cuando todavía teníamos las sesiones presenciales, hablábamos que el paisaje geográfico era todo ese conjunto, tanto de características naturales como las características antrópicas, es decir, todas las modificaciones que hace el hombre en un ambiente. Y ya ustedes veían cómo lo acomodaban, cómo clasificaban diferentes entornos, que el entorno social, que el entorno político, que el entorno natural. Pues bien, todo esto, paisaje geográfico, va a estar afectando la distribución que puedan tener las especies en un espacio geográfico determinado. ¿Sale? Retomen todos esos elementos que ya habíamos revisado desde el primer parcial.
Además, si ustedes recuerdan en sus clases de biología, les hablaron de los niveles de organización de la materia. De hecho, una de las primeras clases que tuvimos presenciales, yo les retomé esa información que ustedes habían adquirido en biología para explicarles un poco acerca de la ubicación en los niveles de organización de la materia, la ubicación que tenía el ecosistema. Y si ustedes recuerdan, empezábamos en aquel entonces con el átomo, después el átomo que formaba las moléculas que forman macromoléculas, las macromoléculas que forman células, y así nos íbamos hasta llegar a tres aspectos muy fundamentales que les dije. En geografía son los tres aspectos que nosotros tenemos que estudiar. Uno de ellos eran las poblaciones, que era un conjunto de individuos de la misma especie que habitan en una zona geográfica determinada. Otros de ellos eran las comunidades, que era un conjunto de poblaciones, es decir, un conjunto de individuos de diferentes especies que cohabitan en una misma región geográfica determinada y que todos estos seres tan vivos de diferentes especies iban a coexistir y cohabitar con los diferentes factores abióticos que estaban en esa zona determinada. Y ya veíamos desde el primer parcial que esos factores abióticos pues eran la insolación, el clima, las lluvias, la nubosidad, el viento, y veíamos cómo todos estos pudieran estar afectando a los seres vivos. Entonces, en este sentido, también las dinámicas que tengan los individuos dentro de la población pueden estar afectando a la biodiversidad. Uno de ellos, o bueno, va a haber diferentes parámetros de dinámica poblacional que van a estar afectando a la biodiversidad. Por ejemplo, uno de ellos es la tasa de mortalidad, es decir, cuántos individuos están muriendo en un periodo determinado, el cual se va a estar comparando con la tasa de natalidad, que es cuántos individuos están naciendo en un espacio, en un periodo determinado. Existe una fórmula para determinar el crecimiento poblacional a través de estos números de mortandad y de natalidad. Y normalmente la relación entre los individuos que estén naciendo y muriendo, pues va a estar indicando si va a estar aumentando o disminuyendo una población en una zona geográfica determinada. Otros aspectos que van a estar modificando esta dinámica poblacional va a ser la migración, es decir, puede ser en dos sentidos: inmigración, que es cuántos individuos están llegando a una zona geográfica, o emigración, cuántos individuos están yendo a otra zona geográfica. Entonces, si se fijan, obviamente estos movimientos poblacionales van a estar modificando la cantidad de individuos que existan en un espacio determinado. Y si modificamos la cantidad de individuos, modificamos la abundancia relativa de la especie, y si modificamos la abundancia relativa de la especie, puede que modifiquemos la riqueza. ¿Sale? Esto es muy importante, porque muchas de las veces el ser humano caza sin tener en cuenta estos periodos de veda o estos periodos de mortandad natural o estos periodos de migración. Imagínense que hay ciertas especies que tienen que migrar para poder llegar a un lugar determinado para poderse reproducir. Entonces, si en el transcurso están los humanos matándolos, pues obviamente no van a llegar a su lugar donde se tendrían que reproducir. ¿Qué va a influir esto? Que va a aumentar el índice de mortandad, va a disminuir el índice de natalidad y obviamente se ve modificada la riqueza faunística que tiene una región determinada. Y otra cosa muy importante que tienen las dinámicas poblacionales son las relaciones intraespecíficas que van a tener. ¿A qué se refiere con relación intraespecífica? Va a haber dos tipos de relaciones. Uno de ellos va a ser las intraespecíficas y otros son las interespecíficas. Las intraespecíficas, acuérdense del latín intra. Intra significa dentro de. Entonces las relaciones intraespecíficas se refieren a todas las relaciones que están ocurriendo dentro de una sola especie o dentro de una sola población. Mientras que las interespecíficas se van a referir a las relaciones que existen entre las diferentes especies. ¿Sale? Entonces, bueno, una de las primeras relaciones intraespecíficas que vamos a revisar va a ser la competencia, y normalmente la competencia tiene que ver con esa búsqueda de recursos naturales que van a tener las diferentes especies. Normalmente todos los individuos van a competir por los recursos,
¿sale? Y obviamente los individuos que estén más aptos para poder competir y poder ganar recursos son los que van a poder perpetuar sus genes a la siguiente generación. ¿Sale? Entonces es muy importante estas relaciones intraespecíficas, perdón, esta relación de competencia dentro de la especie. Otra relación intraespecífica muy importante y que viene muy relacionada es la dominancia. Si se fijan, algunas especies van a tener ciertos estratos jerárquicos sociales. Uno de ellos, por ejemplo, los lobos. Ustedes no sé si han escuchado hablar de que hay un lobo alfa, un lobo beta, un lobo gamma, y normalmente esta dominancia va a estar marcando las pautas poblacionales en una especie determinada. También, por ejemplo, no solamente son patriarcales las dominancias, ¿eh? No solamente son en los machos, también hay dominancias en las hembras, por ejemplo las hienas. Las hienas van a estar marcando una dominancia jerárquica entre las hembras. Y también va a haber una hembra alfa, una hembra beta, una hembra gamma, ¿sale? Y obviamente el macho alfa o la hembra alfa son los que van a tener la mayor disponibilidad de recursos. Por eso es muy importante para todas las especies poder escalar en esta dominancia y poder tener un mayor estrato jerárquico en el cual puedan competir y puedan obviamente recibir más recursos, y si reciben más recursos pues van a tener mayor oportunidad de poderse reproducir. Otra relación intraespecífica muy importante va a ser la reproducción. Y dentro de la reproducción vamos a hablar de dos aspectos muy importantes. Uno de ellos va a ser la competencia que tienen los machos para poder atraer la atención de la hembra. Por una parte vamos a ver especies como lo es el pavo real o algunas otras especies que el macho va a desplegar toda una serie de patrones para poder atraer la atención a la hembra, y ya están cantando, le están llevando regalos, le están llevando cosas para que la hembra acceda a reproducirse con él, a parearse con él. ¿Por qué es tan importante esto? Porque obviamente existe una selección que se le llama sexual. Esta selección sexual tiene que ver con el hecho de que la hembra va a elegir al macho que le sea más benéfico para que sus genes se puedan pasar a la siguiente generación. ¿Sale? Y obviamente, pues no, en la naturaleza todo es bonito, no es nada más estar llevando regalos. Va a haber otras especies, como los muestro en esa diapositiva, en el que los leones o algunas otras especies como los venados, los machos están compitiendo y el macho más fuerte es el que puede vencer y es el que puede alcanzar a reproducirse con la hembra. ¿Sale? Y volvemos a hablar de lo mismo. Obviamente el macho que tenga mayores recursos va a ser el que sea más fuerte y va a ser el que se va a reproducir con la hembra. Todo está como concatenado. Y bueno, esto también tiene que ver con la conducta maternal. La conducta maternal va a ser propia de los mamíferos. Salvo una que otra, perdón, va a ser propia de los mamíferos y las aves. Salvo una que otra especie de reptil. Normalmente los reptiles no tienen conductas parentales, salvo los cocodrilos, y su única conducta parental que tienen es crear nidos. Crean nidos, dejan ahí los huevos y se van. También las tortugas crean nidos, dejan ahí los huevos y se van. No tienen ninguna conducta parental. Mientras que las aves y los mamíferos, si se fijan, desarrollamos todas estas conductas maternales. ¿Para qué van a servir estas conductas maternales? Van a servir para que el individuo que están haciendo pueda alcanzar una etapa adulta y por ende pueda reproducirse posteriormente. ¿Sí? Toda esta serie de cuidados van a permitir que el crío crezca y pues llegue a ser un macho o una hembra fuerte que pueda seguir perpetuando los genes a las siguientes generaciones. Y así podamos estar perpetuando los genes eternamente y los genes sigan perpetuándose de una generación a otra. Y esto en términos ecológicos y geográficos, pues ¿qué va a indicar? Que los machos, o perdón, que los críos que tengan un mejor cuidado maternal, pues son los que van a estar existiendo hasta al final de sus estadios. ¿Y qué significa esto? Pues que se pueden reproducir, y al reproducirse, ¿qué indica? Pues que hay una mayor tasa de natalidad y una menor tasa de mortalidad. ¿Y esto qué hace? Pues aumenta la abundancia relativa de las especies y por ende también aumenta la riqueza que puedan tener las especies. ¿Sale? Por eso es muy importante que las personas que vayan a cazar algún animal cuiden
de no ir a cazar durante estos periodos que se les llama de veda, que son los periodos necesarios para que las especies se puedan reproducir y puedan tener todos los cuidados parentales hacia los críos. Algo también muy importante que existe en esta dinámica de la biodiversidad es el hábitat. El hábitat lo vamos a definir como el espacio geográfico en el que vive una comunidad ecológica. Si recordamos una comunidad, pues es ese conjunto de poblaciones y como lo vemos en la imagen, vemos un jaguar, vemos una serpiente, vemos un papagayo, vemos una guacamaya y todos estos van a estar cohabitando en una zona geográfica determinada y esa zona geográfica en términos ecológicos se le llama hábitat. ¿Sale? Entonces el día de mañana que ustedes vean que estamos destruyendo un hábitat de alguna especie en particular, pues se refiere específicamente a esto, al espacio geográfico en el que vive una comunidad. Y si recordamos los primeros temas que vimos, cuando todavía teníamos clases presenciales, hablábamos de que el ecosistema es ese conjunto o esa interacción entre cosas vivas que le llamábamos factores abióticos y cosas no vivas que les llamábamos factores abióticos. Perdón, bióticos y abióticos. ¿Por qué es tan importante esto? Porque están cohabitando estos factores bióticos y abióticos en un hábitat determinado. Entonces, si nosotros estamos destruyendo el hábitat, pues obviamente vamos a estar destruyendo todas las condiciones abióticas por las cuales pudieran coexistir todos estos factores abióticos. ¿Sí me van siguiendo? Es como una cadena. El que nosotros destruyamos un eslabón de la cadena, pues va a hacer que nuestra cadenita se caiga y ya no sirva. ¿Sale? Por eso es tan importante cuidar todo este tipo de aspectos. Hace un momento yo les hablé de las relaciones intraespecíficas, es decir, las relaciones que existen dentro de una misma especie. Pero también si estamos hablando que en una comunidad son un conjunto de especies que van a estar cohabitando en un espacio geográfico determinado, pues también estas especies van a tener un montonal de conductas que van a permitir relacionarse entre ellas. Una de ellas va a ser el mutualismo. El mutualismo tiene que ver con esa ayuda mutua que se están brindando las especies. ¿Qué significa esto? Yo te ayudo, pero tú también me vas a ayudar. En el caso específico de la imagen, yo les pongo una abeja que está parada en una flor. Si se fijan, la abeja le ayuda a la flor porque va a estar llevando polen de una flor a otra y le va a ayudar a reproducirse. Pero la flor le ayuda a la abeja porque le da néctar. Y este néctar la abeja pues lo va a utilizar para fabricar miel y poder alimentarse. ¿Sí me explico? Ambas especies van a tener un beneficio de esta ayuda mutua que se están ejerciendo. ¿Sale? Obviamente, esta ayuda mutua implica no necesariamente que las especies tengan que existir juntas siempre. ¿Sale? Pueden existir algunos otros polinizadores, como los colibríes o los aves, que pueden estar polinizándolo y ayudando a la flor. Y de igual manera la flor les va a estar ayudando. Otro de ellos es el comensalismo. El comensalismo, como su nombre lo indica, son como los comensales que nosotros invitamos a comer. Si se fijan, cuando nosotros hacemos una fiesta que invitamos gente, a la gente se le llama comensal. Ese comensal, pues nosotros lo estamos invitando. Hay una cierta ayuda, pero en un sentido estricto, pues es solamente un invitado a comer. No es como que nos vayamos a morir, ni es algo esencial, como lo veíamos en el caso anterior. Un ejemplo muy claro de comensalismo es el tiburón, con estos pescaditos que llegan y le comen toda la materia muerta que tiene a su alrededor. Normalmente va a tener fitoplancton que está muerto, zooplancton que está muerto, y estos pescaditos llegan y le van a estar comiendo. ¿Sí? No van a estar comiéndose el tiburón, van a estarse comiendo el zooplancton y el fitoplancton que tiene el tiburón. Pero el tiburón, como no le está haciendo ningún daño, pues les va a estar dejando que lo hagan. Si se fijan realmente, pues el tiburón le va y le viene, si le hacen este favor los pescaditos, pero a los pescaditos sí les beneficia porque se están alimentando de ese fitoplancton muerto y zooplancton muerto, incluso células muertas de la piel que tiene el tiburón. ¿Sale? Otro tipo de relación muy importante es la simbiosis. La simbiosis
va a ser esa relación que existe entre dos especies, pero es ahora sí que el amor eterno. Este no se puede separar. Si alguna de las dos especies se muere, el otro se va a morir. Si alguno de los dos individuos se muere, el otro se muere. ¿Sale? No pueden vivir uno sin el otro. Ahora sí que son casi casi como ustedes con sus novios, que están viviendo así los dos juntos y van a estar los dos juntos. Y si uno se va, pues también el otro se muere. ¿Sale? Un ejemplo de ellos es el líquen. No sé si han visto esta cosita que está en los árboles. Realmente no está parasitando los árboles, ni se los está comiendo, ni nada. No solamente está viviendo ahí. Que parece como una plasta como verde grisácea que está en las ramitas. Normalmente si ustedes van como al bosque de la primavera o algún otro bosque van a ver este tipo de ramitas. ¿Qué son estas ramitas? Pues es un alga, como el alga que ustedes han visto en las caricaturas que están en el mar, que está viviendo en simbiosis con un hongo. ¿Sí? Si el hongo se muere, el alga también se va a morir. Y si el alga se muere, el hongo se va a morir. ¿Y qué ayudas están dando o por qué es necesario que coexistan de esta manera? Pues el alga, como cualquier otra planta, va a hacer fotosíntesis. Si ustedes recuerdan en su materia de biología, vieron este proceso de la fotosíntesis y que servía le servía a las plantas para que ellas pudieran producir su propio alimento en forma de glucosa. Y que incluso ya veíamos cuando estuvimos revisando en clases presenciales los ciclos biogeoquímicos, ya veíamos que esta glucosa podría estar fluctuando dentro del ciclo de carbono. ¿Sale? ¿A qué estoy haciendo referencia? Pues que el alga va a producir su propia glucosa y le va a estar dando glucosa al hongo. Cuando el hongo agarra esa glucosa, pues se la come y puede existir. Pero el alga, si ustedes recuerdan, es un ser que necesita estar en un medio acuático y necesita mucha protección. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el hongo le va a estar ayudando para que el alga pueda sobrevivir y pueda existir sin que se esté muriendo. ¿Sí me explico? O sea, el alga le da comida y el hongo le da protección. El alga le da comida y el hongo le da protección. Y si alguno de los dos se muere, pues el otro se tiene que morir. Si no pueden existir el uno sin el otro. Y estos organismos se les llama líquenes, que les digo, están tan simbiontes y están tan unidos que no se sabe en qué momento termina el alga y empieza el hongo y en qué momento empieza el hongo y termina el alga. ¿Sale? No pueden existir uno sin el otro. También hay relaciones feas, como lo es el parasitismo. El parasitismo, si se fijan, es muy semejante al comensalismo. Hay uno de los dos especies que se está beneficiando, pero a diferencia del comensalismo, en el parasitismo sí está existiendo un daño en el hospedero, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, pues les muestro un parásito intestinal. Si se fijan, el parásito intestinal se va a estar alimentando del humano, pero el humano, en lugar de tener un beneficio, va a tener un perjuicio, se va a estar perjudicando y se va a estar enfermando. ¿Sí? Esta es la principal diferencia con los comensales. Los parásitos sí van a producir enfermedades y sí pueden producir daños, mientras que los comensales no. Los comensales les va y les viene al hospedero. Y pues obviamente también existen las relaciones de depredación. Si se fijan, obviamente uno de los dos se va a ver afectado y el otro se va a ver beneficiado. Pero al final de cuentas la depredación tiene que ver con fluctuaciones de carbono, que nosotros ya hablábamos desde el ciclo de carbono cuando estuvimos en clases presenciales, que hablábamos de los ciclos biogeoquímicos. ¿Sí? ¿Por qué es tan importante esto? Porque los organismos necesitan comer unos de otros para poder sobrevivir. ¿Sale? Y pues bien, finalmente, nosotros podemos englobar un montonal de conceptos que ya estaban, algunos de ellos ya estaban en su cabeza. Ya hablábamos desde el primer parcial que el ecosistema es ese conjunto de factores bióticos y abióticos. Ya veíamos que la flora es todo ese conjunto de plantas que están en una región determinada. La fauna es ese conjunto de animales que están en una región determinada. Pero ahora estamos agregándole todas las interrelaciones que están existiendo entre todos estos organismos.
Si llegamos a conjuntar todas estas interrelaciones en conjunto con el entorno geográfico, vamos a estar hablando de la biodiversidad. Y obviamente, ustedes han recordado que a lo largo de las clases yo les menciono que el ser humano puede estar produciendo dos tipos de efectos. Uno de ellos puede ser benéfico y el otro de ellos puede ser maléfico. ¿Sí? El ser humano dentro de por una parte, necesita recursos, necesita también alimentarse, necesita también subsistir, al igual que otras especies. Entonces, pues necesita hacer uso de esos recursos naturales. Sin embargo, como hemos visto ya ahora en estos trabajos que les he estado dejando en la plataforma, hemos visto que el ser humano en sí no ha llevado una vida muy sustentable, que digamos. Si recordamos uno de los trabajos que les dejé en el parcial pasado, que ya era en plataforma, ustedes vieron, ustedes investigaron el concepto de sustentabilidad y vieron que la sustentabilidad se refiere a que el hombre pueda hacer uso de los recursos y que puedan alcanzar y que puedan subsistir. ¿Sale? El problema está en el que desde la revolución industrial hemos estado haciendo un uso desmedido de estos recursos y no estamos aprovechándolos como deberíamos. Estamos sobreproduciendo y produciendo y produciendo y produciendo y produciendo. ¿Y qué nos está llevando? Pues que nos estamos agotando los recursos. ¿Sale? No se preocupen, también está esta parte buena. Al darnos cuenta que nos estamos agotando los recursos, ustedes también ya lo leyeron en sus actividades en plataforma, vieron que se creó todo este nuevo sistema para poder tratar de sobrellevar ese agotamiento de recursos que existe. ¿Sale? Y tratar de estar planteando nuevos modelos que sean sustentables y que sean sostenibles para el ser humano. Y pues bueno, finalmente vamos a hacer una actividad de desarrollo para que ustedes, espero que ya no tengan ninguna duda. Si tienen alguna duda, saben que me pueden contactar mediante la plataforma. Y si no hay ninguna duda, van a hacer estas dos actividades. Número uno, van a realizar un reporte de video. Yo les dije algunos conceptos que tienen que ver con biodiversidad. Les hablé de las relaciones interespecíficas, las relaciones intraespecíficas, el concepto de hábitat. Y ustedes van a hacer un reporte de este video. Una vez que hagan ese reporte del video, en el cual se narran aspectos básicos de la biodiversidad, me van a leer la página 83 de su libro, la página 84 y la página 85. ¿Sale? En estas páginas lo que ustedes van a leer es precisamente todo esto último que les hablé, toda esta reflexión que les hablé de cómo el hombre puede estar afectando o beneficiando al medio ambiente. Y con estas páginas ustedes van a hacer un mapa conceptual. ¿Sale? Espero no tengan ninguna duda. Y una vez que ustedes hagan ese reporte del video y lean las páginas 83 y 85, como actividad de cierre me van a realizar una conclusión. En esta conclusión me van a exponer dos cosas. Como ya lo hemos venido haciendo en los otros trabajos en plataforma, me tienen que escribir una reflexión personal acerca del impacto que tiene el hombre sobre la biodiversidad y también me tienen que describir cómo están desarrollando las competencias, es decir, qué competencias están desarrollando, cómo se relaciona, yo ya se las dije al principio del video, cómo se relaciona esa competencia con la reflexión que ustedes están generando. Y además, como lo hemos hecho en otros trabajos de la plataforma, me tienen que poner qué competencias pudieran ustedes trabajar para poder ayudar al desarrollo de las competencias que trabajamos en esta clase. Por mi parte sería todo. Ya saben, me pueden contactar por la plataforma, me pueden enviar mensajes y el producto que vamos a obtener a través de esta clase va a ser un documento en Word en el cual ustedes ya saben, me tienen que poner su portada. Después de esa portada me tienen que poner las dos preguntas de inicio que las tuvieron que haber hecho antes del video. Después me van a poner el reporte del video. Después del reporte del video me van a hacer su mapa conceptual de la lectura del libro. Después de la lectura del libro me van a poner su conclusión. Acuérdense que este documento de Word va a tener estos 5 elementos. También recuerden que deben de nombrar su archivo, como ya lo han estado haciendo,
con su número de lista su nombre y con el nombre de la actividad. Y finalmente, recuerden revisar la rúbrica. Las rúbricas se las voy a dejar ahí en la plataforma para que ustedes revisen qué es lo que voy a evaluar de esta actividad. Espero que estén muy bien, espero que estén sobrellevando la cuarentena y espero vernos pronto. Hasta luego.